El sol poniente de Jerusalén teñía de oro viejo las piedras de la ciudad que él había construido. Sentado en un balcón, envuelto en mantas para ahuyentar un frío que ya no venía de fuera, sino de dentro, el rey David era una sombra del hombre que había sido. Sus manos, que habían derribado a un león y a un gigante, ahora temblaban. Su cuerpo, que había danzado con abandono ante el arca de Dios, estaba encorvado por el peso de casi 70 años de batallas, glorias y profundos dolores. Su fuerza se había marchitado, pero la luz en sus ojos era la de un hombre que había visto el mundo en toda su belleza y brutalidad, y había encontrado un ancla en medio de todo ello. Cerró los ojos y dejó que el río de la memoria fluyera. Ya no era un torrente, sino un arroyo manso que le traía imágenes, sonidos y olores. Vio al muchacho pastor en Belén, sintiendo la áspera lana de una oveja y la certeza infantil de que su pastor lo proveería todo. Vio al joven campeón en el valle de Ela, de pie sobre el cuerpo de un gigante, en la increíble mesa que Dios le había preparado. Recordó el frío húmedo de la cueva de Adulam, el miedo constante y la presencia reconfortante de un cayado invisible que lo detuvo de cometer un regicidio. Sintió de nuevo la alegría extática de su copa rebosando el día que entró en Jerusalén con el arca, un rey embriagado de gratitud. Pero el río de la memoria también lo llevó por los cañones más oscuros. Vio el rostro del profeta Natán y sintió de nuevo el peso aplastante de su propio pecado, el día en que la misericordia lo cazó para llevarlo al arrepentimiento. Y entonces llegó al recuerdo más doloroso de todos, la herida que nunca había terminado de cicatrizar, la noticia de la muerte de su rebelde y amado hijo Absalón. Su propio grito atravesó los años y resonó en su alma anciana. «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar?» Ese fue, sin duda, el más profundo y oscuro de todos los valles de sombra de muerte. Lágrimas silenciosas rodaron por las arrugas de su rostro. Su vida no había sido un ascenso triunfal, sino un camino sinuoso, lleno de cumbres gloriosas y abismos de fracaso y tragedia. Sin embargo, al ver todo el tapiz, desde el principio hasta el final, descubrió la verdad final, la que completaba la melodía de su vida. «Y en la casa del Señor moraré por largos días». Siempre había soñado construirle una casa a Dios, un templo magnífico. Pero en ese momento entendió. La casa del Señor no era un edificio de cedro y oro, nunca lo había sido. La casa del Señor había sido el campo de pastoreo en Belén, había sido la polvorienta corte del rey Saúl, había sido la cueva oscura, el campo de batalla, el salón del trono y el suelo donde se postró en arrepentimiento. La casa del Señor era simplemente la inquebrantable presencia de su pastor. Nunca, ni por un instante, había estado fuera de ella, ni en la cima de la montaña, ni en el fondo del valle. La promesa no era un destino final, sino una realidad constante. La bondad y la misericordia no solo lo habían acompañado, lo habían definido. La bondad le dio victorias y un reino, la misericordia lo recogió cada vez que cayó. El salmo que había nacido en fragmentos a lo largo de su vida era ahora una sinfonía completa. No era la canción de un hombre perfecto, sino el testimonio de un hombre imperfecto salvado, guiado y amado por un pastor perfecto. Una paz profunda, la paz de las aguas de reposo, se asentó en su corazón. Ya no había nada que temer, nada que lamentar. Todo había sido tejido en una historia más grande de lo que él jamás podría haber imaginado. La melodía estaba completa. El pastor de Belén, el rey de Israel, cerró los ojos no para dormir, sino para finalmente ir a casa.